En estas cifras que ustedes acaban de presentar, aparece que casi el 90% de la población venezolana depende del sistema público de salud. Esa cifra por sí sola no sería mala si uno no tuviera la precariedad en esta situación. Entonces, esa población mayoritariamente, ¿de qué manera llega al sector público para una atención médica? Andrés, lo estamos viendo cotidianamente. Es decir, si tienes cualquier situación que requiera de una atención de cualquier nivel, sea porque vas a emergencia o sea porque vas a algún otro tipo de servicio, en general o hay problemas con la infraestructura o hay problemas también con la falta de equipos reactivos para hacerte las pruebas, incluso las más básicas, o aquellas que se necesitan, por supuesto, todos los días en un hospital, o todas concurrentes, porque entonces puede ser que no tengas agua, hay problemas de electricidad. Y después la otra es el tema de personal, igualmente, o sea, no tienes los servicios todos cubiertos porque ha habido una migración muy importante de personal de salud del sistema de salud pública. En los datos que nosotros hemos recogido es más del 50% de los especialistas, pues no médicos, y casi el 80% de personal de enfermería. Y en general lo que también va a pasar es que les van a decir, hágase el examen tal, en tal laboratorio, si puede, que le queda cerca, o compre insumos, o después voy a ver también con el tema de medicina. Hay algunos que otros que puede estar en un estado poco mejor, pero la generalidad está en situación todavía muy precaria. Y desde el punto de vista de los ingresos que está teniendo esa población, ¿le da prioridad a los gastos de salud? Más del 60% está priorizando alimentos. Uno también va viendo en la situación familiar, por ejemplo, no solo es alimentos para todos, es que si hay una mamá o una abuela que está en situación de dificultad, ese alimento es para la parte más joven de la familia que está a su cargo. Esto quiere decir que el gasto médico solamente se hace si hay un momento dado una dolencia o algún impedimento físico que impide a esa persona resolver sus problemas. Sí, o digamos, llegado a un caso de mucha emergencia. ¿Qué entender por estos gastos del bolsillo desde el punto de vista de salud? Sí, son estos, por ejemplo, de lo que decía. Yo llego a una atención y me dicen, tienes que hacerte un examen adicional, qué sé yo, perfil 20, tienes que comprar las gasas, nos tienes que traer alguno otro de los elementos que necesitamos para atenderte, no hay. Entonces al final tampoco la persona puede ser atendida en la condición, digamos, compleja en la que pueda estar, porque no tienes esto. Y al final, si no lo complementas, entonces bueno, tienes que seguir esperando hasta el momento en que recojas todo lo que sería necesario para hacer la intervención, y allí se puede ir hasta la vida en algunos casos. En estos últimos 5 años, ¿la situación ha mejorado desde el punto de vista de atención o se ha agravado? Mira, ciertamente desde el periodo aquel 18-19 de escasez ha habido una mejora. O sea, hay acceso a los medicamentos, a medicinas e insumos reactivos. El problema son los ingresos. Los ingresos, efectivamente. Casi 19 millones de personas agotaron lo que se llama sus medios de vida. Vendieron el carrito, salieron de la cocina, es decir, se van quedando casi que desnudos, pues, para hacer frente a situaciones difíciles. Entonces, esa cantidad de personas al final no tiene para, ni siquiera cuando dices una medicina para hipertensión básica que te va a costar $3, no tengo los $3, porque de nuevo estoy invirtiéndolos en alimentos. Ese es un volumen importantísimo de personas que ni siquiera con costos bajos y teniendo acceso o accesibilidad, digamos, porque las medicinas o los insumos existen, puede ponerse en ellos. ¿Por qué
se señala que las sanciones han agravado esta situación humanitaria en lo que tiene que ver con la salud. Mira, las sanciones al final, y eso aun si uno se refiriera a temas de corrupción que son innegables, de gran corrupción, las sanciones han venido a exacerbarlo porque esos recursos que de todas maneras podían fluir a la atención de la población, en este momento no están llegando al país, no llegan al Estado venezolano, digamos, ¿no? Y sabes bien que se han creado todos estos mecanismos oscuros de intermediación que, bueno, que no por nada dieron pie a este último caso en el que se habla de tantos miles de millones de dólares perdidos. Entonces, para nosotros el tema sancionatorio, que es por lo menos en lo que se refiere a lo sectorial, a lo petrolero, y aquella medida secundaria de impedir el intercambio de diésel por petróleo, que al final a quien está afectando al transportista de alimentos o quien se transporta en el transporte público, la verdad es que deberían ser levantadas y buscar otros mecanismos para poder hacer frente al contexto político que sabemos que es complejísimo. Una de las razones, y que digamos me ha tocado también a mí encontrarla en personas amigas que dicen, pero es que si se levantan las sanciones, ¿qué pasa con los derechos humanos? Y yo insisto siempre, escrutinio en derechos humanos hay, y es un escrutinio que va a seguir aunque levantes todas las sanciones. No es cierto que si tú levantas sanciones, entonces quiere decir que te estás olvidando de unos hechos que son muy graves y que tienen que seguir teniendo escrutinio. Pero ese levantamiento de sanciones podría ser... ¿Qué permitiría desde el punto de vista social? Bueno, digamos que la economía entonces opere como en abierto y por supuesto exigir una serie de mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información. Eso lo hace Transparencia Venezuela constantemente. Mientras tanto, de nuevo, porque desafortunadamente es claro que montar sanciones parece ser muy fácil, desmontarlas es un problema, porque además tiene implicaciones de tipo legal, jurídico, tiene una serie, pero por lo menos, y es parte de lo que estamos pidiendo en este momento en todas partes, es que lo que se llama el Fondo Social reciba los recursos que debe recibir, Andrés. ¿Cuál deberían ser esas prioridades en el caso de contar con esos recursos? Hay unas trabas políticas que, sin dejar de reconocer lo complejo de lo que pasa en el terreno en Venezuela, no están dejando que avancemos en función de la gente. Pero si no hay una solución de fondo a ese conflicto político que nos tiene también en una situación tan compleja, al final, para poder atender a toda esta población, no va a poder hacerse sino pensándolo en largo plazo. Es muy frustrante porque uno quisiera que las soluciones fueran de muy corto plazo y que se pudieran implementar ya, por lo menos en algunas áreas. ¿No llega un momento que como que no le vemos salida a la luz del túnel y todo cansa? Es que todavía aquí hay muchísimo, ¿vale? Y vamos a decir, no solo en esta área en la que nosotros nos estamos moviendo, ¿no?, que es la de la acción humanitaria y con esas aliadas en el terreno, la acción en VIH, estamos en 18 estados, en el ámbito general de los derechos humanos, en el emprendimiento, es que además de esa fuerza que hay dentro del país y que no está solo en algún lugar, está diseminada por el país, hay todo tipo de esfuerzos y conversaciones, hay un momento político en la región que yo creo que es de enorme importancia. Yo creo que es posible ir haciendo cierta contención democrática y que podamos avanzar hacia, de nuevo, hacia esa reinstitucionalización, acuerdos que nos hacen falta, de nuevo, en función de las personas. O sea, lo que no podemos perder de vista es que aquí hay millones de personas cuyas vidas o bienestar están en juego. Y por eso es que, digamos, como digo, es un optimismo cauteloso, pero creo que es una oportunidad. A lo mejor no es de tanto tiempo, pero que tiene sentido aprovecharla en todas las fases de esos caminos que vamos avanzando de, ojalá, pues, de solución de la situación venezolana.